Bien, habéis leído el texto los dos textos sobre ecosocialismo. Sí, que bueno, entonces vamos a hacer una ronda a ver y vais comentando lo que os ha parecido y luego ahí seguimos hablando. Empezamos por Fernanda, que es la que tengo yo arriba en la pantalla. Así como mezclados, porque la verdad que no los tengo muy diferenciados. Sí, sí, no importa, sí, mezclado, sí, lo que la idea general a menos de ambos textos. En general, me hace mucho sentido lo que plantean. Me hace mucho sentido, a pesar de que yo me veo como desmarcándome del marxismo de algún modo, porque crecí en una familia, si bien no marxista, igual bastante marxista. De hecho, estuve en un colegio en el latinoamericano, no sé si tú lo conocerás, Iñaki, porque no sé tus relaciones aquí con Chile, pero es un colegio que fue fundado por gente del Partido Comunista en Santiago. Y me fui demarcando porque cada vez creo más en cosas que no se ven. Entonces de ahí como me deja de hacer sentido eso, pero sí me hicieron mucho sentido los textos porque siento que toman una otra dimensión, porque tiene que ver con la ecología y en ese sentido ya no es solo, o creo yo, quiero creerlo así, quizás lo estoy yo sobreinterpretando, deja un espacio para aquello que no es solamente la materia, ¿no? Lo visible, lo contable, sí, hay una cita en el texto 4 que me gustó mucho, que es esta que dice, que es de Marx, que dice que al final las únicas dos fuerzas de toda la riqueza son la tierra y el trabajador, y tal cual, tal cual, y los tenemos en la pura explotación, pues digo los tenemos porque igual sea o no sea la explotadora y la opresora, es un poco también responsable por negligencia u omisión, pero me hace mucho sentido. Sobre todo el tema como de crecer, de no simplemente como que se caiga todo el sistema o que se transforme todo el sistema como de producción, sino también el hecho de que cada persona tiene ese poder en sí de comenzar a necesitar menos. Eso es lo que yo podría comentar. Bien, María José. Al igual que Fernanda, como que no tengo tan diferenciados los textos, pero como a rasgos generales, obviamente me hizo sentido lo que se proponía en ambos textos, pero lo que más como que me llamó la atención fue que se trataba de desenmarcar un poco como la acción científica y hacerla como más desde el cambio de pensamiento, así como no basta con, no sé, no crecer, no aumentar en 2 grados Celsius la temperatura mundial, sino que también, además de eso, que son acciones como más superficiales, entre comillas, hay que atacar el problema de raíz que vendría siendo como la lógica y el pensamiento hegemónico global sobre la destrucción del medio ambiente. Como que se hablaba harto de, ya, científicamente se pueden hacer tales y tales medidas, y que en verdad no están mal, deberían hacerse. Pero, además de eso, debería existir un cambio de paradigma para poder como lograr de mejor manera esas metas y para generar un real cambio, porque si es que nos ponemos límites, pero seguimos pensando igual, los límites no son más allá que meros trámites, así como ya, sí, digámosles que sí, hagamos esto, pero sigamos con la misma lógica de siempre. Entonces, eso es como lo que me llamó más la atención de los textos. Muy bien. Diego. A mí me llamaron la atención 2 puntos, y al igual que Fernanda, igual tengo como una formación marxista, en el sentido de que mis padres, mis hermanos, desde muy pequeño me fueron instruyendo, y me llamaron la atención 2 cosas. Uno es el hecho de que ellos, en el texto del manifiesto ecosocialista se plantea que la superación del capitalismo, bueno, obviamente es necesaria como para poder detener el desastre medioambiental y ecológico, pero que la
como la fase postcapitalista sí o sí es socialista. Y ahí me llamó la atención porque si bien uno puede creer que es como, obviamente un socialista te va a decir que la única solución al capitalismo es el socialismo, no me he topado con algún otro cuerpo teórico que proponga la superación del capitalismo de manera como ecológica, que no sea el ecosocialismo. No me he topado yo con, o por lo menos yo no me he instruido. Entonces por eso me llamó la atención. Y lo otro es la idea del decrecimiento como condición necesaria para el desarrollo, que es un poco lo que hemos venido viendo en el desarrollo a escala humana, porque que no necesariamente desarrollo es crecimiento y que de hecho decrecimiento en este contexto es desarrollo. O sea, disminuir las desigualdades como una tarea pronta, cercana en el tiempo, es necesario para poder avanzar a las siguientes fases. Entonces esos fueron los dos puntos que me llamaron la atención. Muy bien. Rafa. Sí, me pareció muy interesante leer el manifiesto ecosocialista, como también ver que ha avanzado harto, ha pasado harto tiempo desde que se empezó a instaurar el socialismo o intentar instaurar el socialismo en gran parte del mundo, como contraposición también al capitalismo. Venimos de una serie de eventos y es muy interesante ver que volvemos nuevamente a la idea central, como a insistir nuevamente en un socialismo real. Entonces es como, tanto de un lado como del otro, socialismo y capitalismo han sido criticados como experiencias fallidas, pero sin embargo es verdad que lo más apropiado es volver a insistir nuevamente en un socialismo renovado que tome la consideración de los límites que entrega la naturaleza para el crecimiento. Y sobre el otro texto de crecimiento, claro, es una teoría que hemos estado leyendo y hemos estado acercándonos desde distintos lados, y parece un desafío bastante arrojado, bastante complejo en un tren que viene a gran velocidad, con un gran peso, a una energía muy, muy grande, poder detenerlo. Ahí me pareció muy interesante cuando menciona la diferencia entre los países del norte y los países del sur, cómo ven este decrecimiento. Por supuesto que un país que su PIB quizá alcanzó un nivel más alto que otros, como países del sur, ven esta propuesta como algo más posible, o le parece algo más cercano que uno que todavía está en esta búsqueda hambrienta del desarrollo a través del crecimiento, súper sesgado por la experiencia de sus países vecinos también, con los que se tiende a comparar. Así que eso me pareció interesante, esa distinción de cómo lo toman los distintos países el crecimiento. Sí, muy bien. De cada uno les rescataba una idea central. Yo creo que prácticamente casi en los cuatro habéis hablado del concepto de crecimiento. Buenas, Felipe. Te estábamos esperando. Uy, profe, disculpe, llevo 28 minutos en el link de la clase pasada, y este link, la verdad, me lo acaban de enviar por WhatsApp mis compañeros y compañeras, así que se los agradezco mucho. Bien, Felipe, ¿qué te ha parecido los textos del ecosocialismo? Muy, muy interesantes. La verdad, en mi juventud, aunque aún soy joven, pero en mis raíces de juventud, 15, 16, me sentía muy llamado por el socialismo y esa mística que tiene, ¿eh?
de la revolución, de lo heroico. Y al leer estos textos me recordó, la verdad, mucho eso. Los encontré bastante buenos para tener una noción más política de cómo plantearnos frente a la necesidad de organizarnos en un mundo tan vasto y tan diverso, porque finalmente somos aquí los 6 que estamos, tenemos en común quizás muchas cosas, pero tenemos una diversidad apasionante y apabullante que yo creo que la política trata en estos textos que usted nos envió de ecosocialismo. Leía y veía que se trata de dar respuesta a una problemática y creo que ya ser capaz de dar respuestas en vez de cuestionar y alegar, pues la mayoría de la gente y de los pensadores y pensadoras se quedan en la parte de la crítica. Entonces, encuentro que es súper necesario mezclar esta parte de las ideas con el ámbito político para tratar de avanzar. La verdad, profe y compañeras y compañeros, la verdad que cada vez me alejo más de las ideologías políticas, pues creo que la política y la religión, esta es una opinión bien personal, yo creo que la política y la religión en su actuar han hecho todo lo contrario que en su ideario. Pues la política y la religión son para juntar a las personas y ser capaz de lograr acuerdos, equilibrios. Y pucha, en los últimos 200 o 300 años, por hablar de un lapso de tiempo, yo creo que ambas disciplinas, si me permiten llamarles así, han hecho todo lo contrario. Bien, muy bien, he rescatado de cada uno de lo que es una idea. Yo creo que la mayoría habéis coincidido con el concepto de crecimiento, que es un concepto que es bien cuestionado desde la economía clásica, sobre todo si los que tenéis nociones, bueno, vosotros ya que estáis adquiriendo nociones de economía, el concepto de crecimiento es muy cuestionado. La pandemia nos ha puesto de relieve que un decrecimiento del 5% ocasiona lo que es en muchos países, ocasiona grandes problemas como desempleo. En este caso, el turismo es el que más, uno de los sectores que más ha sufrido. Y por lo tanto, tenemos un buen ejemplo de cómo el decrecimiento tiene que ser muy bien pensado y realmente supone todo un reto de cómo ofrecer un modelo basado en el decrecimiento, pero que no genere estragos, ¿no? Probablemente la naturaleza se alegraría si nuestro decrecimiento fuese mucho más grande. Y además también hay que tener en cuenta que el decrecimiento económico a veces no... la relación, por ejemplo, consumo-contaminación, a veces es muy superior al concepto de crecimiento económico, ¿no? Y eso lo hemos visto también con la pandemia, lo hemos visto con mucha claridad. Por ejemplo, también la disminución que ha habido, lo que es de emisión de gases de efecto invernadero, ha sido bien pequeña, a pesar de que ha habido un decrecimiento, que ha habido una disminución, por ejemplo, del uso del automóvil, de los vehículos a motor, de los viajes. Sin embargo, la mayoría de la contaminación procede de otros sectores industriales que tampoco no se ha mermado tanto lo que es su producción, al menos en contaminación. China enseguida recuperó lo que es su producción industrial. Entonces,
es un concepto que sabemos que es complicado, que es muy complicado llevarlo a la práctica, cuál va a ser un proceso en el que una sociedad vaya decreciendo, de la misma manera que también una de las alternativas que propone el ecosocialismo, al igual que el ecoanarquismo, es la disminución del consumismo. Así que es una opción interesante, pero sin embargo, si la gente ahora dejase de consumir a lo bestia, a lo grande, pues habría mucha gente que se quedaría sin fuentes de trabajo. Entonces, la cosa no es tan sencilla, ni tampoco tan sencilla como algunos autores la proponen, ¿no? Que son ideas interesantes, pero el hecho de llevarlas a la práctica es complicado. Me supongo que tendréis cursos de economía circular, que también es otro enfoque interesante, es decir, también la propuesta de Manfred también es interesante, porque también ve el desarrollo desde un punto de vista energético con el ecosón y también ve lo que es una economía a escala humana que más que esté regida por lo que es por datos macroeconómicos, esté regida por información microeconómica, ¿no? Que eso muchas veces no se ve, ¿no? Y, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, lo micro pues ha resultado mucho más eficiente que lo macro. Por ejemplo, si toda la ciudad de Valdivia consumiese los productos que son creados o generados en Valdivia, en supuesto caso de que la pandemia se agudizase, y al no depender lo que es no depender del exterior, de la alimentación, pues una pandemia muy fuerte, pues no le afectaría, en este caso, a Valdivia. Es decir, esta pandemia a las zonas rurales no les ha afectado tanto sobre todo como a las grandes ciudades que dependen del exterior para consumir de todo. Entonces, también las propuestas que van apareciendo, hay que ver qué tipo de sociedad estamos pensando, si estamos pensando también en mantener las grandes ciudades, algo que realmente es complicado. Queremos seguir teniendo el nivel de vida que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder? Son cuestiones que realmente uno se empieza a plantear o a reflexionar a partir de este tipo de textos, ¿no? Otra idea interesante es la ruptura con el positivismo, con la ciencia, que en el caso del marxismo, para aquellos, bueno, ya me habéis confesado que la mayoría habéis tenido cierta atracción con el comunismo en vuestra juventud. Sin embargo, lo que es el marxismo se caracteriza por una postura bastante positivista, ¿no? Es decir, la ciencia era como la alternativa a la religión. Sin embargo, también hemos visto que a veces cierto dogmatismo en la ciencia también pues nos convierte en presos, o la ciencia se convierte también en ese opio de la sociedad, ¿no? Sobre todo cuando nosotros intentamos depender de la ciencia o lo que es, en vez de estar buscando lo que es una relación más armoniosa con la naturaleza, pues estamos buscando cómo combatirla, ¿no? De una manera más eficiente. Eso también es una ruptura con el ecosocialismo y también siguiendo un poco los lineamientos de Marx, pero no de una manera tan positivista, porque Marx creía en la ciencia y en el desarrollo. Si la ciencia era el motor, la ciencia en manos de los trabajadores era como la gran alternativa. Sin embargo, el ecosocialismo es mucho más crítico con estas concepciones positivistas y realmente hoy en día sabemos a quién, al servicio de quién está la ciencia, y que una ciencia también en manos de los trabajadores no es ninguna garantía. Eso lo podemos encontrar en algunos autores ecosocialistas, ¿no? A mí me hacía mucha gracia lo que los comunistas de Argentina que proclamaban como alternativa que la tierra esté en manos de los trabajadores y ahí se va a solucionar el problema de los agrotóxicos. No, lo que es, hay que cambiar el modelo de producción, que es lo que proponen algunos ecosocialistas, ¿no? Entonces, en ese modelo de producción no podemos estar dependiendo de transnacionales como Monsanto o una producción en base a pesticidas, una sobreproducción de la tierra. Y yo creo que también los aportes aunque no hemos visto en este curso, no se ve el ecoanarquismo, las propuestas ecoanarquistas en ese sentido son también bastante interesantes, ¿no? Sobre todo porque tiene una concepción del campo históricamente que le lleva ventaja al marxismo, que siempre se ha concentrado
lo que es en la ciudad, porque vinculado al desarrollo, a la revolución industrial, ¿no? Que eso es como una de las premisas, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar son los modos de producción, invertir lo que es la relación dialéctica entre el proletariado y el capital, que es lo que podemos encontrar lo que es en posturas muy ortodoxas dentro del comunismo, ¿no? Como se llama más el comunismo chileno, tiene un grado de ortodoxia bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, esa ruptura también con el positivismo rompe con esa concepción tradicionalista del marxismo y en la cual también responde de una manera crítica al desarrollo de la ciencia y todo lo que está ligado a ella, ¿no? Y al desarrollo. También otra idea también que ha salido es el socialismo, un socialismo renovado. También aquí hay que hacer salvedades dentro de, lo podemos ver luego más adelante en una diapositiva, hay muchas diferencias entre los diferentes ecosocialistas. Por ejemplo, el ecosocialismo norteamericano es un socialismo o es una concepción neomarxista, por introducir a los ecomarxistas o ecosocialistas dentro de estas nuevas relecturas de Marx, más verde. Los ecosocialistas o ecomarxistas norteamericanos son bastante académicos, entonces la discusión es una discusión bastante escolástica, que se remiten por ejemplo, a los Grundrissers de Marx o al Capital, y realmente son textos bastante farragosos, muy densos, ¿no? Cosa que en ese sentido siguen esa línea ortodoxa de leer a Marx y a veces las posturas o las apologías que hacen por un Marx verde son un poco forzadas porque el contexto de Marx es muy diferente al contexto de hoy en día y además teniendo las experiencias que se tienen. Hay otro tipo de ecosocialistas que están más ligados por ejemplo, a Latinoamérica y también a España, y también Francia, sí, es decir, un comunismo más europeo, en el que hay otro tipo de concepciones, ¿no? Por ejemplo, hay autores ecosocialistas que se acercan o se van acercando, por ejemplo, a la concepción del buen vivir, que es una categoría que es obtenida de los pueblos originarios, que también hay categorías muy similares, las podemos encontrar en el pueblo mapuche. Y entonces ese socialismo no es un socialismo tan marxista como el que proponen los ecosocialistas norteamericanos, sino que es un ecosocialismo más situado, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Entonces, no es que el ecosocialismo sea la alternativa al capitalismo, sino yo creo que lo interesante es que hay otras alternativas. Dentro de esas alternativas, una de ellas es el ecosocialismo, ¿no? Y dentro del ecosocialismo hay un montón de lecturas, es decir, que no podemos decir que hay una lectura uniforme dentro del ecosocialismo. Dentro del ecosocialismo podemos encontrar autores que tienen una concepción más ecocéntrica o biocéntrica, donde, por ejemplo, también estarían vinculados, por ejemplo, al veganismo, a la defensa de los animales, también una postura interesante, por ejemplo, la de Riemann. Y luego tenemos otras posturas en las que son el ecosocialismo es mucho más antropocéntrico, ¿no? Por ejemplo, Enrique Leff, que es un ecosocialista mexicano, es un autor bastante representativo. Este es un autor bastante estrictamente antropocéntrico y muy crítico, por ejemplo, también con Leonardo Boff, también muy crítico con la ecología profunda, ¿no? Y es muy crítico con la ecología profunda porque para ellos, para ellos es incomparable, por ejemplo, el ser humano con otro tipo de seres. Pues entonces, por eso tiene una concepción puramente desde el ser humano, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando hablamos de alternativa, yo creo que con mayor propiedad tendríamos que hablar de alternativas, ¿no? Que es un poco lo que el capitalismo nos ha intentado convencer a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, en que la única alternativa es el capitalismo. Y hoy en día siguen lo que es, yo creo que las posturas como por ejemplo de Al Gore siguen creyendo en el que el actual sistema puede dar solución a los problemas medioambientales. Y eso yo creo que es muy cuestionable, ¿no? Muy cuestionable porque yo creo que
que precisamente el gran problema del ser humano es que no está teniendo mucha originalidad a la hora de afrontar estos problemas y no los tiene por una cuestión también paradigmática, ¿no? En el sentido de que aún seguimos teniendo demasiada fe en la ciencia y demasiada fe en el sistema, cuando realmente la ciencia puede ofrecer muchas soluciones, pero si no hay voluntad política para abrazarlas, pues poco podemos hacer, ¿no? Y prueba de ello tenemos el cambio climático, donde tenemos la información, pero sin embargo, si no hay voluntad política, poca cosa se puede cambiar. Bien, otra idea también que yo creo que es interesante, que no es propia no es original del ecosocialismo o el ecomarxismo, son los límites del crecimiento, o sea, hasta dónde podemos crecer. Porque la economía clásica, esa pregunta no se la formula porque al tener un pensamiento tan abstracto, en teoría, y como el infinito es una figura que está dentro de las matemáticas, pues en teoría parece que el crecimiento puede ser infinito, ¿no? Es decir, y por eso a veces el desarrollo de la ciencia para descubrir si hay vida en Marte, que más para descubrir si hay vida en Marte, lo que se está investigando, cómo podemos, una vez que destrocemos este planeta Tierra, cómo podemos ocupar otros sistemas, ¿no? También con la misma lógica destructiva. Entonces yo creo que esa es una pregunta bien interesante, la de los límites del crecimiento, también como de la misma manera que Kant se preguntó en el siglo XVIII cuáles son los límites del conocimiento, porque la ciencia tiene límites. Y entonces yo creo que eso es interesante, porque si somos conscientes de nuestros límites, entonces la relación que tenemos que tener, no solo con respecto a la naturaleza, sino también con respecto a la sociedad, pues nos va a marcar una pauta. Es decir, no podemos seguir consumiendo al ritmo que estamos consumiendo, precisamente porque vivimos en un planeta finito, ¿no? Y esta también es un cuestionamiento a lo que es al marxismo ortodoxo, que también tenía esa concepción de infinito, lo que es, y es lógico porque realmente en el siglo XIX, pues los problemas medioambientales, pues no eran muy pocos las personas que eran conscientes. Lo que sí es cierto es que Marx sí era consciente de que también un crecimiento desmesurado, eso también podía generar problemas, pero vuelvo a lo que he dicho antes, a veces de todo lo que escribió Marx pillan un par de oraciones y de ahí pues como que le dan mucho fundamento, ¿no? Y en este caso, para Marx suponía que si el desarrollo, la producción estaba en manos de los trabajadores, se iban a solucionar todos los problemas, ¿no? Y es un poco también como lo vemos también en el Partido Comunista Chileno, ¿no? Se cuestiona mucho el modelo de la minería, de lo que es de las empresas privadas, pero que yo sepa, no he visto muchos cuestionamientos acerca de Codelco. No sé, ¿no? Igual ustedes me pueden corregir, ¿no? Sí, entonces, ¿y por qué no se cuestiona Codelco? Porque es una empresa nacional, pero yo me supongo que independientemente de si es nacional o no es nacional, los modos de producción, aunque estén en manos de los trabajadores, también pueden ser nefastos con respecto a la naturaleza. Entonces, ahí es un poco lo que es el error en el que caen estas posturas más ortodoxas del marxismo o del socialismo, es que piensan que la solución a los problemas está en colocar las cosas en manos de los trabajadores. Y eso en sí es una falacia. Es una falacia porque realmente estamos divinizando la categoría del trabajador, cuando realmente el concepto de trabajador tampoco lo que es las izquierdas lo tienen muy claro. Es decir, las amas de casa son trabajadoras o no son trabajadoras. Porque no veo yo grandes manifestaciones en favor de los derechos de las madres, de las mujeres que trabajan en casa. ¿Profe? ¿No? Sí. Con respecto a lo que decía de los modelos productivos en el caso de Codelco, o en general de los países latinoamericanos, yo me acuerdo que en el texto, en el de decrecimiento, hablaba sobre que la estrategia para el ecosocialismo en los países del norte, y un poco llamando como a la teoría de la dependencia, era distinto a la estrategia que se tenía que tomar en el sur, que mientras que en el norte la estrategia era el decrecimiento, en el sur era un crecimiento ordenado, por decirlo de alguna manera, en que los países para poder independizarse de los países del norte en cuanto a matriz productiva, tenían que tener algunos índices de
de crecimiento o por lo menos de nacionalización de los bienes o de las áreas claves de la economía. Entonces, es interesante esa doble estrategia que plantean los ecosocialistas, por lo menos de este texto. Sí, pero vemos que en la práctica eso en lo que es en la teoría, en la letra, es muy bonito. Pero yo te puedo poner el ejemplo argentino, donde las nacionalizaciones han sido una auténtica chapuza y son parte de la raíz del problema y de la gran crisis económica que hay en Argentina. Por ejemplo, la nacionalización de YPF, que estaba en manos de Repsol, se hizo de una manera bastante chapucera. Repsol llevó a juicio a Argentina, al gobierno de Argentina, y ahora Argentina está pagando una indemnización impresionante, hipermillonaria, lo que es a Repsol, cuando realmente encima Repsol no invirtió nada, pero se hizo de manera muy chapucera. Es decir, que todos aplaudiendo en lo que es la gran nacionalización de YPF, pero realmente fue una auténtica chapuza y realmente ha hundido más al país lo que es desde un punto de vista económico. Y esos son datos bastante duros, ¿no? Es decir, lo que tiene que, si miras en internet, lo que tiene que pagar Argentina a Repsol es una cosa bastante obscena, pero se hizo mal, de malas maneras. Lo mismo sucede también con otro tipo de privatizaciones. Se hacen mal, que a nacionalizaciones se hacen mal, y luego es el Estado el que tiene que estar poniendo lo que es la plata a esas empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, cuando se habla de nacionalizaciones, porque también a veces las nacionalizaciones, si está en manos de... Por eso digo que a veces la cuestión ideal o en el texto es muy bonito, pero si ponemos a 4 incompetentes en la nacionalización de una empresa se va a la mierda. Por mucho que esté en manos de los trabajadores. Si los trabajadores son incompetentes, son incompetentes. No es garantía que esté en manos de los trabajadores, ni tampoco es garantía que esté en manos de la empresa privada. Y eso, cortito, profe, eso es la otra cosa, que no por estar en manos del Estado va a estar en manos de los trabajadores, porque si el Estado está cooptado por la élite económica o por quien sea, al fin y al cabo no va a ser una vuelta en círculo y no, como dice usted, va a ser peor que la solución, o sea, la solución va a ser peor que el problema. Sí, por eso digo que no hay que caer en ciertos dogmatismos y pensar que la solución está en los trabajadores o que en la clase trabajadora, porque es que incluso la clase trabajadora hoy en día es algo también muy difuso. Muy difuso, sobre todo por personas que trabajan de manera online. Un profesor, un docente universitario. En términos marxistas es trabajador, porque ¿qué es lo que produce? O sea, Y esas son preguntas que ya estaban en la época de Marx, ¿eh? Más que qué es lo que produce, yo creo que lo importante para fijarse es la relación que hay dentro de los medios de producción. Por ejemplo, la típica pregunta de ¿el artista es un trabajador o no es un trabajador que produce realmente? Entonces ahí yo creo, desde mi punto de vista, que lo importante es como la relación que se tiene con los otros factores productivos dentro de la cadena de producción. Pero ya entramos en un tema totalmente distinto que el que estamos viendo. Sí, no, pero yo más o menos a lo que quería llegar es de a veces que a veces los discursos son como caen en ciertos simplismos, ¿no? Que es un poco también lo que Manfred cuestionaba. Bueno, de hecho a Manfred lo consideran ecosocialista, ¿eh? Si pilláis el texto el factor ecológico de Aldunate, Manfred está situado dentro del ecosocialismo porque en su día lideró una propuesta política que era de izquierdas y entonces lo que es, pues algunas personas se quedaban con esa coletilla, pero yo ahí personalmente le pregunté a ver qué le parecía esa lectura y él realmente así con el genio que le caracterizaba, como que era una lectura bastante errada, no se justificaba bajo ningún concepto y que el ecosocialismo, ¿no? Y precisamente porque también Manfred era bastante crítico con posturas donde tampoco la espiritualidad está presente y realmente yo creo que lo que sí coincide con el ecosocialismo, que es un poco lo que hablé la semana pasada con la ecología profunda,
es esa crítica al capitalismo. O sea, una crítica, es decir, el capitalismo realmente no da más si lo vemos en términos globales, porque las desigualdades sociales cada vez son mayores, la cantidad de pobres cada año es mayor. Sí, Felipe. Gracias, profe. Con respecto a todo esto, quería decir que para una persona como Manfred, o para nuestros abuelos, abuelas, su mapa mental, su concepto de ideas era totalmente distinto. Entonces, por eso para mí, por ejemplo, después de las lecturas y de estas reflexiones, y aparte lo que recibí como herencia virtual, como este caso, esta conversación de los y las compañeras de generaciones más antiguas del MEDE, decían que a sus ojos la visión del profe Manfred se acercaba más a una especie de anarquismo. Yo creo que hoy en día ya no son palabras fuertes como si en antaño hablar de anarquismo, y lo encuentro hasta hermoso, pues encuentro que cada ser humano tiene que ser capaz de ser dueño y dueña de su propio destino, y mientras no pase a llevar a otro o a otra, nadie lo debe ni la debe pasar a llevar. Por eso pensar también en un hermano grande o en un papá grande que te dice qué está bien y qué está mal, como lo hace la figura del Estado, que pudo haber partido Jean-Jacques Rousseau en su obra del Acuerdo Social, dice, ¿no?, que toda la gente finalmente nos congregamos y creamos al Estado y le pasamos parte de nuestro poder para que él mantenga todo en orden. Pero él lo escribió en 1770 y algo. O sea que ha pasado bastante agua por debajo del río. Y lo que yo también quiero decir en esta intervención es que leí también, profe, el texto que nos recomendaba la clase pasada, que no había tenido la suerte de leerlo, sobre la transdisciplina de Manfred, y que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Porque hablamos de política, de Estado, de crecimiento, pero también nos falta la pregunta filosófica que forma la primera parte de esta pirámide, que brevemente se las cuento. Manfred dice, perfecto, la economía, todas esas ciencias están abajo. Te van a solucionar con síntomas, pero lo que está arriba es finalmente el pensar. ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a lograr? Usted es doctor en filosofía, así que esta reflexión quizás a mí se me queda chica o se me queda grande, o sea, porque la encuentro tan hermosamente abstracta que digo, oye, como ciencias y como seres humanos, nos falta muchas veces pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y en teoría, la política y el Estado cumplen o partieron cumpliendo una función semejante. Por eso el recordar también la necesidad de la transdisciplina, de decir, oye, a ver, 1, 2, 3, momia es, ¿dónde estamos
y hacia dónde vamos. ¿Qué lo hace? A mi juicio, y con esto cierro, a mi juicio lo intenta hacer la matriz de necesidades humanas fundamentales al ver en cada ser humano, en cada grupo humano y decirle, bueno, ¿y usted cómo soluciona esta necesidad humana? Sin tener respuestas, al contrario, yendo a la fuente primaria, estando abierto con la boquita bien cerrada, estando abierto al lenguaje corporal del otro, de la otra, a ver qué me dice y qué le puedo aportar yo. Sí, bueno, sí, que tenga un doctorado eso no certifica que tenga las respuestas a todos los problemas. Yo creo que doctorado, bueno, es un título más, eso no requiere, no garantiza nada. Sí, hoy en día no garantiza nada, antes tampoco, ¿eh? Pero yo creo que igual tus abuelos igual tenían razón con esa percepción que tenían de Manfred anarquista, porque yo creo que el anarquismo sí que le era bastante interesante a Manfred, de la misma manera que lo es, que también le sigue siendo muy interesante a Chomsky, ¿no? Cuando habla de modelos políticos y cuando nos estamos refiriendo a una concepción de escala humana, pues esa concepción de sociedad es muy similar en la que con los modelos anarquistas que hubo a principios del siglo XX, tanto en Europa, sobre todo en lo que es en España, en la España en la época de la Segunda República, es decir, antes de la dictadura de Francisco Franco, como también los movimientos anarquistas que llegaban a América Latina, ¿no? Huyendo también de los fascismos, del nazismo alemán. Entonces, la concepción anarquista no es que tiene que ver con esa concepción de acción directa, pero sí que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Que yo creo que en algunos momentos habría que retomar, ¿no? Sí, también a menos como esa concepción de otras alternativas, ¿no? No quedarnos que hay una única alternativa, sino que también pensar que hay muchas alternativas. Yo creo también, yo creo que un poco lo interesante de esa visión filosófica que abocabas en el texto de Fundamentos de la Transdisciplinaridad es que de lo que se trata, y que también lo mismo que dice la ecología profunda, es intentar ver cuál es la raíz de los problemas actuales. Y eso yo creo que es coincidente también con el ecosocialismo. El capitalismo es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad contemporánea. ¿Sí, Fernanda? No, me hacía pensar lo que decía el Pipe en una creencia que yo tengo que en realidad es simplemente una creencia, no tiene nada de validez, ni de teoría, ni de investigación detrás, pero que siempre la siento y me da como tranquilidad. Soy una persona como esperanzada porque si no me muero de pena mirando el mundo alrededor. Y es que siento que igual vamos caminando como hacia una nueva comprensión, pues, o sea, como siempre me gusta pensar a la humanidad también como un ser que va atravesando por etapas y que pasó desde la infancia hasta lo que yo pensaría que hoy es una adolescencia, tipo súper autorreferente y como tratando de entender qué cosa es una y como antropocentrista y me cago en todo. Y bueno, en eso estamos y siento que, no sé, por ejemplo, para mí la sabiduría de los pueblos indígenas que estaban súper conectados, estaban y están súper conectados, los pocos que van quedando, con la tierra y con esa sensibilidad, ¿no? Como cuando veía a los niños chiquititos que en realidad tienen un helado, una cosa, y tú le dices como, ¡ay, qué rico el helado! Como, ¿lo quieres? Y es como, no, mi amor, cómetelo tú, pero qué rico. ¿Sabes? Como que tienen esa cosa genuina de generosidad, de empatía por el otro, por lo otro que está allá afuera, que de repente vamos a ir avanzando, espero yo, hacia una adultez madura en la que tomamos eso de la infancia, nos pegamos los chascarros de la adolescencia, pero eso nos permite mirar desde otro lugar, como con una distancia, ¿no? Aquello como medio naif de esa infancia y poder tener como herramientas quizás más racionales, no sé, comprender
como más alejado de este animismo que leíamos en el texto de la primera clase, como de ciertas culturas ancestrales, como una comprensión quizás más multifacética de la realidad, pero sin caer en este materialismo que es medio ciego, siento yo, personalmente, sin querer ofender a ninguno de los marxistas aquí presentes, de la mirada marxista. Entonces, siento que en el futuro quizás van a llegar esas, así como las feministas dicen, la revolución será feminista o no será. Yo pienso que, también pienso eso, pero también pienso que la revolución será ecosensible o no será, porque antes de eso nos extinguiremos, pues, y finalmente quizás eso también va a ser una solución, pues ojalá que no, porque a mí me gustaría saber el final de la película, pero bueno, a veces si no se puede, nada que hacer, pues. Sí, hay un autor que igual te puede interesar, que es Ken Wilber, que trabaja bastante ese concepto de evolución. Aquí, porfa, en el chat. Pero, sí. Soy fatal con la... Sí, hay mucho material en internet. Así que, Ken Wilber, que es psicólogo. Y algo de esto vais a ver con Alfredo, algo de psicología transpersonal. Esa ya es la parte más de Alfredo, la parte epistemológica. Pero creo que este autor es interesante en el sentido de que precisamente la evolución la habla en estos términos, ¿no? Llega un momento en que el ser humano también tiene que ir evolucionando en sintonía, es decir, de una concepción también bastante espiritualista. Pero también yo, al menos desde mi percepción, al margen de si vamos a evolucionar o no vamos a evolucionar, yo creo que a veces también es interesante, es decir, con qué ojos nosotros vemos el mundo. O sea, porque cuando hablamos con qué ojos vemos el mundo, estamos haciendo referencia lo que es a nuestro estado de conciencia, ¿no? Entonces, cuando estamos deprimidos, evidentemente el mundo lo vemos de color oscuro. Y por muchas crisis que estamos pasando, si de repente estamos muy contentos, estamos muy felices, esos ojos el mundo lo van a ver de otra manera. Es decir, optimismo o pesimismo va a depender fundamentalmente de nuestro estado de conciencia, ¿no? Entonces, que luego hay que ver también si ese estado de conciencia está como muy, muy ampliado o no tan ampliado, pero sí que esa actitud ante el mundo de pesimismo u optimismo va a depender mucho de nuestro estado interior, ¿no? Así que si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, por mucho caos que haya a nuestro alrededor, al fin y al cabo eso no es más que ruido, ¿no? Y lo que es, si esta sociedad se va a ir a la mierda o no se va a ir a la mierda, realmente si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, es algo que es totalmente... es una concepción o es una mirada totalmente intrascendente, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que estábamos hablando también con el texto de Déscola, cuando hablamos de una ontología relacional, esa ontología relacional también tiene que ver con otros tipos de planos. Sí, nosotros, en esta concepción científica positivista de la naturaleza, vivimos en un mundo de dualidades y una de las grandes dualidades es vida y muerte. Para muchos pueblos originarios, esa dimensión de vida y muerte está íntimamente ligado. Fijaos en el Kultrún, donde está el cielo, está el inframundo, y en la mitad de esos dos planos estamos nosotros. Hay que decir que el concepto de vida y muerte, realmente esa dualidad no tiene mucho sentido porque nosotros estamos en contacto con los antepasados. Lo que sucede es que no somos conscientes de ese tipo de relaciones. Son relaciones que ya se han olvidado y que se han perdido en cierta medida, ¿no? Entonces, yo creo que a veces caemos en esos dualismos, en esos pesimismos, pero no nos damos cuenta de, también, volviendo a la pregunta anterior, también cuál es la raíz del problema, pero también cuáles son las raíces de nuestros problemas, ¿no? Eso implica una mirada interior, implica lo que es autocrítica, y generalmente la autocrítica es un ejercicio que rara vez hacemos. Nos gusta mucho criticar a los demás, pero cuando nosotros nos critican,
se rompe el mundo, ¿no? Incluso hasta nos cabreamos y estamos dispuestos a dar un par de piñas, ¿no? A ver qué estás diciendo tú. Entonces, yo creo que a veces se mezcla todo. Entonces, es interesante la lectura de Ken Wilber porque él lo que viene a hacer es, viene a sintetizar en primer lugar en un primer, ya como hay varias fases, ¿no? De este autor. En su primera etapa lo que hace es un poco sintetizar las diferentes corrientes de la psicología y lo que viene a decir que cada corriente psicológica lo que hace es estudiar un aspecto particular de la psique humana. Y luego lo va complejizando su modelo y lo introduce también de una forma, también introduce la política, también ofrece una mirada transdisciplinar desde la psicología, pero una psicología que se trasciende a sí misma, donde también se confunde con la filosofía, se confunde con la política. Y entonces ofrece una lectura también bastante interesante donde también, según él, pues también estamos pasando como a otro estadio, ¿no? Un estadio espiritual, o estamos recuperando la espiritualidad, pero no una espiritualidad como la de antaño, sino ya una espiritualidad, sería una evolución como en espiral, ¿no? Estamos pasando por los mismos procesos que antes, pero con un grado mayor de conciencia, y eso implica un mayor grado de complejidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta de Ken Wilber, que bueno, igual antes de leer sus textos, pues igual podéis ver algún vídeo de él y ver algún vídeo de él o igual algún artículo y tiene cosas como bastante interesantes. Sí, María. Volviendo como en relación a esto, un poco al tema de que mencionaba el Diego sobre que Europa como que tiene que, o sea, no Europa, sino los países desarrollados tienen que decrecer y los países subdesarrollados en vías de desarrollo tienen que crecer como de manera ordenada. Recuerdo que en clases de pregrado varias veces se formó como una discusión sobre que los países desarrollados y sobre todo como el viejo mundo, Europa y todo por allá en Norteamérica, se desarrollaron como en un tiempo de, no sé, 100 años. Y los países subdesarrollados y sobre todo como el hemisferio sur del mundo ha logrado o está logrando este desarrollo, logrando como si fuese como la meta esperada, en 30 años. Entonces, pienso como que en este sentido, nosotros o el sur global aún está como a tiempo de poder retractarse un poco de esta búsqueda desmesurada del desarrollo basado en crecimiento económico, pero es muy difícil cuando el norte global se ha encargado también de inculcar este pensamiento en los pueblos del sur, porque al final nosotras estamos tratando de ayudar de alguna manera al norte global, dándole nuestros recursos naturales a bajo costo, con mano de obra barata, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo estamos tratando de desarrollarnos, que en ese caso sería como lo contrario. Es como, no sé si injusto, pero es difícil intentar cambiar este pensamiento en el sur global cuando en el norte global están en las mejores condiciones para empezar a decrecer. Es como que, porque al final lo que pienso es que todo el norte y el sur global deberían decrecer ambos, pero se nos está pidiendo a nosotros que decrezcamos o crezcamos de manera ordenada, pero es súper injusto porque al final no es lo mismo ver la desigualdad desde una posición de privilegio a ver la misma desigualdad desde la posición de desprivilegios. Entonces, como que lo que a mí como que me resulta fuerte es que es súper fácil empezar a decrecer y a tener conciencia ambiental cuando tu sociedad ha alcanzado como un estatus de calidad de vida súper llevadero, a diferencia de empezar a inculcar estos pensamientos a personas que luchamos o queremos desarrollarnos y que no tenemos otra alternativa que la que estamos haciendo. Entonces uno piensa así como, no, ¿por qué voy a querer decrecer si yo quiero vivir como ellos? Quiero tener esa calidad de vida, ese estatus. Sería injusto como no dejarnos terminar de desarrollarnos a nosotros, viéndolo desde el punto de que en verdad yo no pienso esto, pero esa es como la lógica popular. A eso voy. No, y además, como tú misma decís, pues, Cote, que es, o sea, la mano de obra barata, el recurso que se saca, los desechos que se dejan, como está tan imbricado al final el norte y el sur, como hablando de primero y tercer mundo, que su beneficio tiene que ver con nuestro costo, son cosas como inseparables.
Entonces, claro que es injusto, po. Es sumamente injusto. Sí, lo que pasa es que también el gran problema, también sobre todo, pasa por lo conceptual, porque cuando estamos hablando de desarrollo, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Porque el desarrollo para los gringos es un desarrollo realmente, desde un punto de vista social, bastante injusto, porque es un modelo bastante competitivo y si no tienes una obra social, realmente sí, estás al margen de la salud en Estados Unidos. De hecho, no sé si, por ejemplo, si habéis visto la serie New Amsterdam, que es de unos médicos de ahí de Nueva York, sí, reflejan un montón de problemas de la sociedad norteamericana, sí, sí, donde si no tienes plata, no tienes para pagarte la quimioterapia y te mueres de cáncer. Ahora, si tienes plata, No, y hablando si tienes bueno, plata, realmente te tienen que decir, te tienen que mantener con vida lo máximo posible. Porque encima es un país que está en contra de la eutanasia. Ahora, si no tienes plata, no te pueden mantener artificialmente, simplemente te mueres. Entonces, realmente es algo que es impresionante. Algo parecido también pasa en Chile, que no tienes obra social, estás en la lona, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de conceptos, sí, desarrollar, crecer, decrecer, sí, es injusto para el tercer mundo, es injusto para ciertos países, pero yo la pregunta que me hago, ¿qué sería lo justo para la naturaleza? Esa es una o sea, al pregunta final lo cierto que al menos yo me haría. es que estamos menos desarrollados, somos los que estamos impactando menos a la naturaleza, po. En efecto, o sea, es cosa de mirar como este mapita que se hace como con todas las luces apagadas, como cuando es de noche y se ven todas las lucecitas de los distintos continentes. Se ve ahí Estados Unidos brillando, Europa, algún par de potencias por allá en Asia y el resto oscuridad. Entonces, claro, sin pensar que no estamos afectando el medio ambiente aquí en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, como nos queramos llamar. Sin duda que los países menos desarrollados desde esta perspectiva capitalista son los que están impactando menos el medio ambiente y desde ahí, bueno, yo estuve en Europa un buen rato viviendo, viajando, y me volví aterrorizada, así como de, no, para allá estamos yendo, como por favor no, así como, y no solo como hablando de la economía, sino, por eso te interrumpí ahorita hace un rato, Iñaki, como pensando, no sé, en los gringos, como en que el desarrollo implica una estupidización. En el caso de Estados Unidos, no lo digo así de Europa porque no es lo mismo, pero sí en Europa sentí mucho como una cosa de acabar como con el criterio, como con el sentido común, como esta cosa como de los semáforos en rojo y la gente no cruza porque simplemente la regla dice que no se cruza, como una cosa demasiado civilizada, como que ya se extremó lo civilizado a un punto en que deja de jugar el sentido común del ser humano. Entonces nos empezamos a parecer más a robots o a zombies y a mí eso por lo menos me apabulla mucho, como decir, guau, qué importantes son ciertas cosas y qué olvidadas están otras cosas. Y yo siento que aquí en América por lo menos todavía están más vivas. ¿Para qué decir de otros lugares como África, o donde todavía hay un concepto del nosotros, donde todavía es como indisoluble la vida, en algunos lugares evidentemente, pero sin generalizar, todavía hay esto del concepto Ubuntu que se puede ver en muchos pequeños lugares. No sé. Sí, No sé Rafael tenía también ello, Rafael y Felipe tenían la palabra. Empieza Rafael, luego Felipe. No sé qué después seguir, Fernanda. Sí, me dan su nomás. Ah, bien, bien. Felipe, tú tenías la mano levantada primero. Gracias, Rafa, qué caballero. Bueno, simplemente decir que está muy interesante, yo pienso similar a ustedes, y ahí voy un poco más a lo espiritual, ya que hoy vamos a tener una luna llena, y es importante eso también que nos habla la permacultura, ¿no?
el ser humano, dónde está, los recursos que tiene cerca, son con el tipo de recursos que se identifique y que puede ahí usarlos con criterio, y ahí van a ver Economía Ecológica 2, que es importante, ya que estamos hablando de crecimiento, lenguaje más marxista. También el pensar, ¿no?, que el sacarle este cascarón negativo que tiene el decrecimiento, porque uno dice, ¿quieres crecer o quieres decrecer? Y uno obviamente es como, ¿quieres ganar plata o no quieres ganar plata? Son respuestas lógicas, ¿no? Pero ahí podemos ver en el enfoque de la economía ecológica que hay, que te muestra gráficamente que hay una tasa que tú puedes explotar, por ejemplo, un bosque, y dejarle su tasa de regeneración. O sea, no pasar a llevar sus ciclos. Por eso también les hablaba de la luna. Yo, además de economista, administrador, soy astrólogo, estudio el movimiento de los astros como los astrónomos, pero los astrólogos traducimos esos movimientos en la psique humana y en el comportamiento del ser humano. Y esto lo enlazo con la espiritualidad y el concepto de ver qué está pasando a mi alrededor, ver a los seres humanos que están a mi alrededor, ver la naturaleza que yo formo parte, y la luna también, yo formo parte de ella. Pues si tengo un 70% de agua en mi cuerpo, como el mar, y la variación de los ciclos de la luna tiene directa relación con los ciclos de las mareas, obviamente mi cuerpo va a tener una incidencia. Y esta luna llena nos invita a reflexionar, como decía Carl Gustav Jung, gran psicólogo, psiquiatra suizo, que tiene unas teorías muy, muy interesantes, pero principalmente la que quiero tratar ahora es la teoría de la sombra, que tiene que ver con esto del capitalismo. El capitalismo desenfrenado sería nuestra sombra, sería lo que no queremos ver, lo que estamos haciendo mal, como decía Osa también, que el norte consume una cantidad de recursos que el sur, África, nuestra amada Latinoamérica, se queda muchas veces con las migajas de la riqueza que le es parte. Entonces nuestra sombra, lo negativo, sería esta riqueza que hay arriba, ¿no? Y el comprender también que más de el 50% de los alimentos producidos se botan. Y de cada 7 personas, una se muere de hambre en este mundo. Y si el 50% de los alimentos se bota, ahí tenemos una tremenda sombra. Ahí tenemos una cosa enfermiza como humanidad. Es decir, oye, si voy al súper y boto cosas y después me piden plata y no doy, ahí hay un error. No sé, profe, si así se dice, ¿no? Pero normativo, ¿no? De qué soy, de cómo están mis reglas mentales. Pues si me duele dar plata para ayudar a alguien, pero no me duele botar la comida que se me echa a perder, ahí hay una tremenda sombra. Entonces, y en síntesis, el consejo de esta luna llena es a observar nuestra sombra, a observar que muchas veces, como decía el profe Iñaki, la gente critica al resto y se enoja cuando lo critican, ¿no?
pero yo si critico a alguien, yo tengo que estar abierto a la crítica. Si yo no quiero que me critiquen, no tengo que criticar. Si no quiero que me juzguen, no debo juzgar. Entonces, Jung nos dice que si uno quiere tener una psique, una mente sana, este psiquiatra y psicólogo suizo decía que es necesario, si tú quieres ser una buena persona, que seas una buena persona contigo. No sirve de nada que el resto crea que tú eres bueno si no partes teniendo amor propio y empatía propia y viendo tu sombra. ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué herida me quedó de mi niñez, de mi infancia, de lo que sea? Y yo no la quiero ver. Y la veo, la veo, como él dice, extrapolando al resto. Cuando yo escucho a alguien decir, no, es que la humanidad se merece extinguirse, yo me quedo pro y digo, bueno, esa persona ha de pensar eso porque él o ella externaliza que todo ser humano es malo. Yo sé que tenemos luz y sombra, pero no creo que nos merezcamos perecer por esto. O sea, tenemos un montón de cosas buenas y en síntesis, para cederle la palabra a mi compañero Rafael, que tenía también su mano levantada, decir, ¿no? que por eso es tan importante desde qué vereda nos estamos posicionando como seres humanos, como investigadores, como lo queramos ver, que va a variar mucho de dónde tengo los pies yo puestos en mi discurso, en lo que yo hablo, en lo que yo transmito. Y finalmente en todo ese discurso que sale de la boca hay energía pura. Rafael. Sí, no sé, profe, si quiere comentar algo ahí lo comentamos al final. No, Rafa, sigue, dale. Sí, bueno, tiene que ver también con lo que dice Felipe, como la importancia quiero hablar un poco de la importancia del valor más allá de lo meramente funcional de la naturaleza. Como que creo que eso es lo que ha marcado últimamente nuestra relación de humanidad con la naturaleza, que es lo más funcional posible. Y ahí usted, profesor, mencionaba un poco el buen vivir que acuñan los pueblos originarios, como el pueblo mapuche, el Kumamuñán, que en realidad ese es como el norte. A partir de ahí ir desarrollándonos. Entonces, más allá de quizás de buscar estrategias económicas para poder relacionarnos de una manera más respetuosa con la naturaleza, limitar un poco nuestras estrategias de crecimiento para que se ajusten a los límites de la naturaleza, tratando de buscar fórmulas en que nosotros valoremos más la calidad de vida ante tener ciertos bienes. Hay una como ausencia de lo sagrado, de lo sagrado de la naturaleza. Así como el pueblo mapuche o como otras culturas, eso lo han tenido siempre presente. Entonces, el considerar el bienestar de la naturaleza como parte importante dentro de su ecuación es algo natural, es algo como básico. Y nosotros, por este sistema que nos lleva a depredar y a buscar
obtener bienes y más bienes, tratamos forzosamente de quitarle lo sagrado, quitarle lo espiritual, quitarle lo emotivo a nuestra relación con la naturaleza. Y creo que por ahí puede ir una salida quizá a esta dirección que estamos llevando por lo menos desde la revolución industrial con un crecimiento bien potente de depredación. Y lo otro que me gustaría comentar un poco es, bueno, esa diferencia de impactos que de repente tiene el hemisferio norte con el hemisferio sur sobre el medio ambiente y esta responsabilidad que nos entregan siempre como a los ciudadanos, de que nosotros en nuestra cotidianidad somos los que estamos devastando la naturaleza. Al final, la pandemia, el COVID, nos muestra que nosotros nos quedamos en nuestros hogares, consumimos muchísimo menos y aún así la industria sigue produciendo y sigue emanando cantidad de gases que al final mantienen la naturaleza casi con el mismo nivel de presión. Entonces como que debiéramos ya saber que esa estrategia de quizás de tirarnos la pelota nosotros como los ciudadanos, como en nuestro cotidiano, no es tan fuerte como generar un cambio a nivel de industria, a nivel de como a ese nivel que puede tener mucho más efecto. Esa es mi reflexión. Bien, muy bien. Antes de que se nos pase las 2 horas, voy a presentar el... Al menos, a ver si me deja pestaña. A ver. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Se ve? Sí. Bien. Bien, quería mostrar un poco los fundamentos del ecosocialismo, es decir, ya lo que es un poco tanto a los textos, también un poco con respecto también a la bibliografía secular. Luego también al final de la presentación aparece una serie de links, por ejemplo, hablar del socialismo como dentro del marco teórico. Bien, pues y eso siguiendo perfectamente la línea marxista, lo que es una de los principales fundamentos es la eliminación de la separación entre los productores y los medios de producción, que es un poco lo que caracteriza principalmente la economía capitalista, y entonces aquí hay una idea ya no tan marxista, pero sí lo que es que esa eliminación, esa separación tiene que ir en armonía, en sintonía también con la naturaleza, porque si no estaríamos prácticamente en lo mismo. Otra idea que también la habéis mencionado, ¿sí? ¿Sí, María? No me queda claro cómo en la práctica se podría haber reflejado el primer fundamento. Pues, por ejemplo, con el trueque. El trueque es, es decir, pasar del valor de cambio al valor de uso. Ya veis, esa distinción entre valor de uso y valor de cambio ya está de manera explícita en la Grecia clásica, con Aristóteles, creo que en el texto de la Política nos habla, cómo el dinero, transformar cualquier producto de venta en dinero, eso también nos lleva a otra concepción también de la sociedad.
Por eso también lo que es, por ejemplo, los pueblos originarios nos pueden enseñar mucho en este tipo de economías alternativas, porque nosotros podemos desarrollar una economía que no gire en torno al dinero, sino que, por El ejemplo, gire en torno al trueque. ¿Sí? El AINI andino. ¿Cómo? El AINI Ah, sí, sí, sí. que tienen los pueblos ¿Profe? andinos. Sí. Y, por ejemplo, si es que en un escenario en el que una fábrica, muy clásico, el ejemplo de una fábrica es administrada por todos los trabajadores que participan en esa fábrica y todos son dueños en igual parte de la producción y de la propiedad de esa fábrica, ¿también se estarían eliminando la separación entre productores y medios de producción o no? Yo te puedo poner ejemplo del modelo cooperativista, por ejemplo, que se da en lo que es en Mondragón, en lo que es en mi provincia donde yo nací, Guipúzcoa. Uh-huh. Y al final, esa cooperativa, en donde que también en un principio empezaron con una diferencia salarial de 1 a 5 y hoy en día ya está casi como las empresas privadas, al final funciona como una transnacional. Y al funcionar como una transnacional, ella empieza ya con las leyes del mercado. Entonces, lo que en un principio podría ser interesante como alternativa tanto al socialismo como al capitalismo, que fue un poco la idea del cooperativismo vasco, al final pues se quedó anclado en el capitalismo. Por eso también hay que tener un poco cuidado con ese tipo de fórmulas. No es que no basta con eliminar esa separación entre productores y medios de producción, sino que también cómo nosotros vamos a vender los productos y sobre todo la escala. Es decir, Mondragón perdió todo el espíritu cooperativista cuando ya tuvo una dimensión transnacional. Entonces, ahí ya rigen en función de las leyes del mercado. Lo que se trata es romper con esas leyes del mercado. Es decir, entonces, cada pueblo tenga sus propias leyes, ¿no? Yo creo que aquí volvemos un poco al concepto fuerte de Manfred, que es una economía a escala humana. Y eso implica también que ya la producción, como los medios de producción a escala humana, tiene un impacto muy diferente a cuando ya son por ejemplo, a una escala transnacional. Entonces, el gran problema yo creo que es la globalización económica. Ese es un gran problema, la globalización económica, porque realmente mis perros están ahí ladrando. Hay una demanda, sí, cuando ya dependemos de una globalización, realmente hay cosas muy absurdas, ¿no? Como que el 90% de los productos médicos se fabrican en China. De repente, de un día para otro, China cierra sus fronteras y ¿qué hacemos? No tenemos ni mascarillas. O sea, ¿cómo que un país que supuestamente se denomina desarrollado no tiene la capacidad de ofrecer mascarillas a sus ciudadanos? Que es un poco lo que pasó el año pasado en Europa. ¿Profe? Sí. Entonces esto podría interpretarse como en un ejemplo que se me acaba de ocurrir, como en el caso de los... perdón, ya, se me fue la idea. No, pero a lo que voy es que separar, o sea, eliminar la separación entre los productores y los medios de producción tiene que ver como, por ejemplo, con la deslocalización de los productos, de las empresas, como que la idea es que los productores y los medios de producción, que ya sean máquinas o personas o lo que sea, esté todo en un mismo lugar y estén interrelacionados, no que sea algo aislado que promueva la degradación y precarización del trabajo, ¿verdad? Eso es, ¿no? Manfred se voy a poner el ejemplo de las manzanas que se comen en Gran Bretaña, de que son manzanas que se cultivan en Gran Bretaña, pero sin embargo, lo que es por costos de producción, esas manzanas se las envían a Sudáfrica para que le saquen brillo y vuelven de regreso a Gran Bretaña. Es decir, que la mano de obra es tan barata en Sudáfrica que merece la pena transportar todo ese tipo de toneladas de manzanas para que le saquen brillo de manera manual. Claro, porque en Gran Bretaña ya el costo sería superior, no sé si hay mucho o poco, pero sería superior si lo realizasen en Gran Bretaña. Entonces, claro, ahí lo que no se tiene en cuenta son las externalidades negativas. Sí, toda la contaminación de los buques que van de ida y vuelta a Sudáfrica, eso no cuenta, pero para la naturaleza cuenta. Evidentemente, luego hay un business que
business y vete a saber si igual el que ha montado la empresa de limpiar las manzanas puede que sea un británico, porque hoy en día nadie sabe de quién es el que pone el capital. Entonces, una cosa tan sencilla como comer manzanas brillantes engloba toda esa complejidad. Entonces, cuando hablamos de producción local y lo que es, y con un impacto local, realmente todo este tipo de problemas ya se disuelven. Se disuelven. Igual se hunde la empresa de Sudáfrica de limpiar manzanas, pero realmente sí, el trabajo de limpiar manzanas en Sudáfrica, que probablemente sea mano esclava, no justifica. Es una cosa, es desde un punto de vista ético muy cuestionable. Desde un punto de vista económico, en la economía clásica, pues dirán, bueno, pues si eso es más rentable, ¿por qué no? Ahora, no se tienen en cuenta las externalidades negativas, que es a lo que vamos. Entonces, claro, la eliminación de la separación entre los productores y los medios de producción también tiene que ver con una producción a nivel local, donde realmente la plata queda ahí en la plata o el valor queda ahí en el lugar, donde tú sabes de dónde viene esa manzana. Incluso si lo ideal es, incluso pudiéramos saber cómo ha sido cultivada esa manzana, porque hoy en día que consumir, por ejemplo, en Valdivia, consumir productos de Valdivia no te garantiza que le hayan echado pesticidas, que le han echado de todo. Y entonces, de lo que se trata es otra forma también de producir, otra forma de relacionarnos también, lo que es otra concepción también del trabajo. Entonces, claro, profe, está todo muy... Sí. No va como tanto por la separación conceptual entre productores y medios de producción, sino por la separación contextual. Así, ideal que productores y medios de producción estén dentro del mismo contexto y la misma realidad para generar el desarrollo local, no tanto por la separación conceptual de qué es un productor y qué es un medio de producción. Sí, no, lo que se rompe también es con la categoría que establecía Marx entre proletariado y capitalistas. Ahí hay una dualidad. Se trata de superar esa dualidad. Es decir, que en vez de comprar al mayorista, le estás comprando al propio campesino. Cuando le estás comprando al propio campesino, ahí estás rompiendo, ahí se está rompiendo esa dualidad productores y medios de producción. Porque los mismos productores son los que tienen los medios de producción. ¿Entendéis? Lo que pasa es que, claro, desde la concepción marxista en el siglo XIX, sí, los que tenían plata tenían los medios de producción. Y los que no tenían plata eran los que tenían que poner lo que es su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, y ahí viene el concepto de alineación, ahí viene toda la serie de conceptos de carácter marxista. Ahora, si el mismo productor te está vendiendo sus propios productos, que tú sabes cómo los cultiva, dónde los cultiva, tiene nombre la persona que te está ofreciendo la manzana, como tiene nombre la persona que te está ofreciendo los zapatos porque él mismo los ha construido, ahí la cosa ya cambia. Es diferente. Por ejemplo, en donde yo vivo ya hay un lugar donde hay muy buena fruta y te dicen, esta fruta es de Famatina. Ah, pues la quiero. Entonces, porque sabes que es una producción lo que es a pequeña escala. A eso es a lo que yo quiero, a lo que se apunta. Por eso antes decía que hay una serie de ideas ecoanarquistas que también comulgan también con el ecosocialismo, porque hay una mirada más a lo rural, cosa que en el marxismo siempre es una mirada, o la gran diferencia que había entre el anarquismo y el comunismo del siglo XIX, principios del siglo XX, era precisamente eso, que el anarquismo apuntaba a lo rural, mientras que los modelos socialistas apuntaban lo que es a la ciudad, a la industria, la necesidad del desarrollo industrial como un proceso de la propia dialéctica del ser humano. Y aquí hay una vuelta interesante hacia postulados de carácter señalamiento, de la misma manera que, y esto de crecimiento también como género humano, porque tampoco nos podemos estar creciendo de manera infinita porque vivimos en un país, en un planeta finito. Entonces, ¿hasta dónde podemos crecer? ¿Cuáles son nuestros propios límites?
Entonces, también tiene que ver con la huella de agua, con la huella ecológica, donde hay todo un estudio científico más o menos de lo que uno puede contaminar. El concepto también de Cosson, de Manfred, donde cuál es la cantidad de energía que nosotros podemos consumir de una manera sustentable. El mismo concepto de sustentabilidad tiene que ver con los límites del crecimiento. Sin embargo, en los discursos actuales, hablar de límites al crecimiento es como algo como totalmente tabú. Estamos, hablamos de crecimiento, pero tampoco no sabemos. Hay países que igual pueden crecer más, países que pueden crecer menos en función de su huella ecológica. Hay países que tienen huella ecológica negativa porque no contaminan, no producen. Entonces, hay toda una cuestión ahí que se tiene que desarrollar, ¿no? Un poco también volver un poco a lo que establecía Kant, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Dónde están nuestros límites? ¿No? Entonces, mientras aún sigamos pensando en que somos dioses o sigamos pensando en el infinito, pues realmente pues estamos en un serio, estamos en graves problemas, ¿no? Porque precisamente toda la cuestión de la contaminación es porque al menos a nivel global, hemos sobrepasado por mucho lo que es ese concepto de límite. Un poco a lo que me apuntabais en el primer punto, recuperar el valor de uso, que es un concepto que ya aparece claro en Aristóteles, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser la economía de trueque, las economías locales, donde realmente los objetos que estás intercambiando no pasan por la abstracción de la crematística, es decir, no pasan por la abstracción del dinero, sino que es lo que realmente el valor que uno le da. Es decir, pasamos de una concepción valorativa de carácter objetiva, es decir, que te la impone el Banco Nacional, a una concepción absolutamente subjetiva. Entonces, es decir, no es que solo hay otras formas de ver el mundo, sino que también hay otras formas también de economía. Entonces, quedarnos con la que nos imponen y tratar de dar una solución a los problemas, lo que es desde una economía que se sustenta en el valor de cambio, ahí también estamos en serios problemas. Ahora, ¿cómo pasar de una economía de valor de cambio a valor de uso? Eso también es problemático. O sea, es problemático. Pero bueno, es decir, yo creo que por lo menos tener en cuenta que hay otro tipo de economías, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Superar todas las formas de dominación también. ¿Por qué? Porque también la economía es un instrumento para dominar a los países. Dominar a los países, dominar a las culturas, dominar a las minorías. O sea, entonces, en estos momentos, al menos el tercer mundo está dominado por el primer mundo. El primer mundo es el que pone las reglas del juego. Entonces, realmente todos los países del tercer mundo están en desventaja. Podríamos decir lo que es, mira, lo que está pasando con el desarrollo económico de China. O sea, hace 30 años China era considerado tercer del mundo, ahora no lo es. Y ahora China, en función de su propio poder económico, está empezando también a marcar nuevas reglas del juego. Entonces también es interesante también cómo el poder económico es un poder de dominación. Entonces también tenemos que superar también esa lógica de la que nos hablaba Hegel, que luego también la manifestó Marx, que es la lógica del amo y del esclavo. También algo de lo que el ecosocialismo también apuesta de una manera bastante dura y en relación al cambio climático es la eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Yo creo que al menos eso es un elemento importante ante un problema determinado, que es el cambio climático, en el cual para el ecosocialismo el principal culpable es el capitalismo y en especial el Occidente, porque históricamente son los que más toneladas a lo largo de la historia han lanzado a la atmósfera. Entonces, por eso, por ejemplo, hay países como India y como China y dicen, bueno, o sea, a lo largo de la historia ahora somos los países más contaminantes, pero a lo largo de la historia Occidente se ha desarrollado
a costa de la contaminación. Entonces, a nosotros no nos pueden impedir que no lo desarrollemos porque lo conciben como un derecho. Entonces, el que nosotros estemos contaminando es un resultado de nuestro desarrollo de la misma manera que el primer mundo se ha desarrollado, ¿no? Porque el primer mundo no es que se ha desarrollado sin contaminar, se ha desarrollado contaminando y contaminando mucho. Y gran parte de los problemas que hay hoy en día es por la cantidad de toneladas históricas que se han lanzado al espacio, bueno, se han lanzado a la naturaleza. Y lo que también, uno de los grandes fundamentos del ecosocialismo es la única forma de poder cambiar la sociedad, y esto también es 100% marxista, es por medio de la revolución. En este caso, pues ellos se consideran que es una ética radical, porque proponen la revolución como la solución a los problemas socioambientales que están ligados íntimamente con la sociedad que predomina hoy en día, ¿no? Que se ha impuesto lo que es a todo el planeta. Entonces, esto es un poco, a grandes rasgos, lo que es los fundamentos, ¿no? Que tampoco no es que sea, tal como está la situación, tampoco no es que sean gran garantía, pero sería un poco la propuesta, a grandes rasgos, ecosocialista. Sí. Iñaki, hay algo como transversal acá, que es la globalización. Como que al final todos estos fundamentos chocan en que estamos en un sistema globalizado que si una nación, un territorio desee aplicar alguno de estos o varios de estos fundamentos que comparto absolutamente, viene todo una competencia en la que estamos hoy en día. Estamos en una competencia abierta económica que implica perder terreno ahí, y que no sé si tomadores de decisión, si todos al final estarán dispuestos a perder terreno en ese campo como para efectivamente tomar todo esto, porque son medidas que son las que están sosteniendo finalmente el crecimiento económico que tanto estamos criticando. Entonces requiere de un coraje importante de los países, como pensando en intentar llevar esto bien a la práctica. Aquí está el libre albedrío de las naciones, que está súper sometido. Entonces veo como lo que hablábamos quizá en otra, ya se me están confundiendo los ramos, pero habíamos hablado de la utopía, ¿cuánto? ¿Realista? La utopía realista, claro. Como, no sé, pues tenemos el caso quizás cercano de Venezuela, un país que intenta tomar su propia decisión de decir, bueno, yo digo a quién le vendo mis recursos naturales, y viene una presión gigantesca gringa. Bueno, más allá de temas de corrupción que por supuesto que están ahí también simultáneamente actuando, pero creo que la llave como para poder poner en práctica bueno estos fundamentos es alejarse un poco de la globalización, alejarnos un poco de este partido, como de este ajedrez que estamos ahí. Si es que hacemos un movimiento que no está dentro de sus normas, podemos perder la pieza y listo. Hay que salir del juego, finalmente. Yo creo que ahí están todos como los intentos, en el fondo, de salirse de ese marco de juego, como las ecoaldeas, otras instancias que en el fondo dicen, bueno, nos separamos, tratamos de vivir lo más autosoberanos posible y de inventar otras formas de relacionarse, otras formas de tomar las decisiones, otras formas de
de conseguir los recursos desde la tierra, otra forma de redistribuir esos recursos. Pero, a ver, pues yo creo que está todavía muy incipiente eso, pues creo que las ecoaldeas más antiguas deben tener, no sé, como mucho 30 años. Findhorn, en Escocia, si no me equivoco. Experiencias como la de la Cabe, en tierra acá del profe, en el País Vasco. Y bueno, a mí me parece muy interesante igual. Yo siempre que pienso como en alternativas en las que yo caminaría, pienso en esos espacios. Como que soy más de borrar el ejercicio entero y empezar de nuevo que tratar de buscar pequeñas como correcciones, porque siento que al final esta lógica o sea, este sistema, la globalización, como tú decías, y el sistema neoliberal, al final está en sus huesos, ¿cachai? En su estructura ósea, el crecimiento desmedido, el no respeto, lo que hemos aprendido en economía ecológica con Félix, como de que en el fondo la explotación es parte de esta cuestión, no puede existir riqueza sin pobreza. Entonces 3 puntitos. Sí. Yo creo que con Sí, eso que mencionas con las ecoaldeas, sí, con eso que mencionas de las ecoaldeas, es interesante también lo mismo que cuando hablábamos de la ecología profunda, ¿no? Que son producciones de Occidente. Sí, tienes razón que las ecoaldeas pues tienen, pues eso, pues tienen también pues máximo 50 años, ¿no? Las primeras empezaron a crear con lo que es con el movimiento hippie en Estados Unidos, pero al igual que la ecología profunda, ¿no? Surge en los años 70. Pero los pueblos originarios muchos pueblos originarios viven en ecoaldeas, sin la categoría de ecoaldeas, sin la etiqueta de ecoaldea de siglos, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Que es un modelo interesante las ecoaldeas, como son modelos interesantes un montón de organizaciones que están ahí en los pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se nos cuela un poco esta mirada occidental cuando hablamos de estos temas, ¿no? ¿Profe? Y Sí, eso, no, sí. quería comentar algo breve con eso, como que no quiero parecer impaciente, pero, pero estamos hablando también que eh, esta, estas cuarentenas por el COVID, todo en nuestras casas, no ha implicado tampoco un cambio tan radical de contaminantes y de presión sobre la naturaleza, y que eso en realidad es de la grande industria y de niveles de producción que justamente generan los otros países. Entonces, por eso, no quiero parecer impaciente, pero un poco como que lo soy. Yo puedo vivir en una ecoaldea. Y, y, y no sé si voy a atacar el problema que estamos intentando resolver. Entonces, Pues, sí, Diego. ese era mi comentario que quería hacer, que iba al mismo punto que el que dice Rafael, que además es un debate que las izquierdas como a nivel global, occidental al menos, es un debate muy, muy fuerte, que es qué camino tomar si es que el construir o crear instituciones igual o más grandes que las instituciones del capital para poder combatirlas, o desligarse de esa ruta y crear nuevas instituciones aisladas de esta disputa que lleva ya como de la modernidad. Entonces, ahí yo no tengo la respuesta, pero creo que se puede avanzar por ambos lados, aunque no sé, quizás sea contradictorio, pero... Ya, complicado siempre, ¿no? Fíjate lo que es, la pandemia lo que es ha mostrado las grandes debilidades del ser humano, ¿no? Esa capacidad de insolidaridad, por ejemplo, en la distribución de las vacunas, las grandes falencias que muchos países tienen en lo que es a nivel de salud, incluido, por ejemplo, Estados Unidos. Sí, pues sí. Entonces, a veces yo pienso que también es una opinión personal, ¿no? Con cero fundamento académico, pero a veces yo pienso que el propio sistema capitalista va a caer por sí mismo. O sea, no creo tanto en las revoluciones,
sino que igual la revolución se da por circunstancias que nos superan. Es decir, fíjate en lo que es como todo lo que ha cambiado en estos 2 últimos años, lo que es por el surgimiento o por la emergencia de un virus que no sabemos ni de dónde viene. Es decir, lo que es capaz de hacer un virus, es decir, es más, lo que es capaz de hacer un retrovirus, es decir, que no tiene ni ADN. Entonces, yo creo que, pienso también que para mí personalmente la naturaleza tiene su propia existencia, incluso existencia espiritual, y claro, no, para mí no es descabellado que la naturaleza nos esté poniendo en su lugar, ¿no? Pero claro, evidentemente estoy ofreciendo una opinión que no es que sea muy, muy académica, ¿no? Pero tampoco, tampoco no sé cuál puede ser la solución, cuál puede ser la alternativa. Solución. Y que la solución está en nuestras mentes, estaríamos cayendo también en una especie de antropocentrismo divino, ¿no? Que somos seres que podemos solucionarlo todo. Yo creo que no, somos seres muy frágiles, muy débiles. Enseguida que no hemos podido salir de las casas X tiempo, ya nos surge una depresión, con lo cual realmente eso deja mucho que desear de nosotros. Y luego también de lo que es las grandes desigualdades, que lo único que está generando esta crisis es una mayor desigualdad, porque realmente la pandemia está afectando de manera muy diferente lo que es a las diferentes sociedades. La pandemia no es totalmente democrática. Si eres pobre, estás mal alimentado, si no tienes acceso a lo que es a un respirador, tienes más probabilidades de irte al otro barrio, ¿no? Y encima ahora que el acceso a las vacunas está restringido a lo que es a 4 países, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea, ni te cuento. O si estás en un país como Chile en el que estás con toque de queda porque hay una pandemia. Cosas tan irracionales como esas, sí. Como en cuanto a las libertades humanas, ¿no? Como siento que están pasando todos los goles igual en este tiempo. Como estoy muy de acuerdo con lo que dice Iñaki, pero siento que falta el factor humano, como todas las medidas que se han tomado en lo que estás diciendo. O sea, como siento que claro que la pandemia efectivamente es muy distinta en muchos lugares, pero también porque las sociedades que hemos creado en distintos lugares son muy distintas. Claramente se ataca la situación desde lugares muy diversos. Claro, porque esa fe que tenemos que los políticos, pero no han introducido dentro del grupo de reflexión o de los grupos de tratamiento de la crisis, por ejemplo, a sociólogos o antropólogos que pueden decir, oye, que eso el quédate en tu casa, eso es para la clase media para arriba, porque gran parte de la población mundial no puede permitirse de quedarse en casa porque se mueren de hambre. Por ejemplo, te doy un dato duro. En Argentina el 50% de la población en estos momentos es pobre, con todo lo que ello implica. Problemas de acceso a Internet, problemas, es decir, que los hijos de estas familias pobres no se están educando en estos momentos, no tienen acceso porque no tienen acceso a la educación virtual y son familias que están mal alimentadas, probablemente consumen mucho azúcar porque es caloría económica. Eso produce diabetes tipo E. Si tienes diabetes y te pilla el COVID, pues tienes muchas probabilidades de irte al otro barrio. Sobre todo si tienes sobrepeso, no de que estés comiendo de más, sino por la mala alimentación. Que solo vas a una zona pobre y ves gente con sobrepeso porque consumen productos muy calóricos porque es lo que es accesible a su bolsillo. Entonces, se están viendo todo ese tipo de problemas. Efectivamente, falta el factor humano, pero el factor humano en todos los sentidos. El comportamiento de las farmacéuticas. Es increíble decir cómo están lucrando las farmacéuticas y muchas de ellas con dinero público. Donde realmente nadie sabe cuáles son los contratos que las farmacéuticas han establecido con los gobiernos. Nadie. Es top secret. Impresionante.
Entonces, Bueno, hay una compañera, realmente, efectivamente, hay sí. una compañera, una vecina, para responder a lo que decían los chiquillos, que con lo que también estoy de acuerdo y que también me fue una reflexión muy importante un tiempo, pero cada vez estoy como más tranquila respecto a mi postura, y que es un debate que tenemos siempre con esta compañera, con esta vecina, que en el fondo ya me dice, claro, nosotros porque estamos en la elite podemos pensar en irnos a una ecoaldea y olvidarnos del problema. Yo no me voy a una ecoaldea para olvidarme del problema, me voy a una ecoaldea al revés, consciente del problema y pensando en que es una de las soluciones posibles para cuando todo esto caiga, que yo también creo como tú, Iñaki, que el sistema está condenado a caer como por su propio, o sea, su ADN implica morir porque es que no, o sea, que hay solo un planeta. Es tan simple como eso, va a morir, va a morir mucho antes de que muera finalmente el planeta completo, que claro, le estamos haciendo ahí una tortura lenta, pero va a morir el ser humano y con él el capitalismo y bueno, vamos para adelante a ver cuántos miles de años qué va a pasar, pero me refiero como mientras esto va muriendo, ir creando otras formas, me parece un ejercicio interesante. Un ejercicio que muchas veces se puede permitir solamente gente que tiene ya otras necesidades cubiertas, otros problemas cubiertos y quizás la libertad de pensar fuera del tablero de ajedrez que mencionaba el Rafa. Pero esta compañera vecina con la que siempre discutimos, porque ella critica mucho esta postura, como desde esa posición como más marxista, como de, claro, pero el proletariado, la weá está muriendo. Y es como, ella me decía, sí, que al final igual hay que, aunque me rebate, pero igual desde el cariño me dice, bueno, sí, es que hay que aprender a amar las luchas de todas las compañeras, ¿no? O compañeros. Como también todas desde nuestros frentes vamos a ir contribuyendo un granito de arena en la medida en que estemos mirando y buscando eso, pues buscando esa reconexión. Ya, lo que pasa es que el gran problema es que 3/4 partes de la población mundial no tiene alternativas. Se le ha tocado ir en un lugar y de ahí no puede salir. Y tiene una capacidad de transformación y tiene una capacidad de transformación pequeñísima, ¿no? Y, hombre, la concepción esa que se suele criticar a los que van a vivirse a ecoaldeas como una concepción romántica, no sé qué. Pero si lo vemos desde una perspectiva individual, es decir, cada uno hace lo que puede. Y si uno puede irse a una ecoaldea y elige ese modo de vida, es tan respetable como la que más, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, bueno, yo puedo hacer esto y lo hago. O sea, el problema es que con una persona que lo puede hacer y no lo hace. Ahí está el problema. ¿Entendés? Yo no voy a cuestionar a alguien que se va a ir a una ecoaldea, realmente, pues, precisamente, pues que son opciones y realmente eso, realmente, incluso son opciones con conciencia, ¿sí? con principios, en base a principios morales. Sí, yo sí igual creo que es bonito como el llamado de atención que hacen estas otras posturas, como en el fondo que finalmente irse a esa ecoaldea no sea me voy a la ecoaldea porque puedo y al resto del mundo que le caiga un rayo, como siempre estar atenta a cómo una puede abrir puertecitas, ventanas para que gente quizás que no pertenece a ese mismo grupo, que no ha visto quizás esas visiones, pueda decir, ah, mira, me vengo para acá y vivo distinto, mira, una ecoaldea o un negocio o la cosa que cada quien vaya a hacer que sea su granito de arena, buscar formas en las que pueda abrir puertas a gente que quizás no accedería tan orgánicamente o tan por inercia a ese tipo de situaciones. Yo lo veo así desde mi humilde posición individual en este mundo, porque también uno no se puede hacer cargo de toda la mansa cagada que tenemos en la humanidad y en el planeta. Sí, yo creo que correcto. Profe, ¿puedo...? Sí, dale. Quería decir que esta última parte me recordó mucho, me abocó a un proyecto que se llama el Proyecto One. No sé si alguna vez lo han escuchado. Bueno, el Proyecto One nace de Javier Wolkoff, un judío argentino, ahí hay un mix, pero que él
él es un gran estudioso de la Cábala. La Cábala es el misticismo que hay detrás del Corán, del Antiguo Testamento, diríamos de los textos sagrados. Bueno, y Volkov enseñó la Cábala 20 años y un día tuvo una epifanía. Se encontró con esta conciencia global, con esta luz creadora, y esta luz creadora efectivamente le dijo lo que Fernanda con tanta coherencia nos dice, le dice, oye, tú estás viviendo una vida que no te gusta, más de la mitad de tus sueldos se va en pagar una casa que tampoco te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si no hay coherencia interna, no hay coherencia externa. Y él precisamente levanta un proyecto que se llama las Aldeas One, que tiene mucho que ver con esta clase, con el ecosocialismo que plantea no comer un alimento que esté a más de 7 grados de latitud de donde tú estás. Porque como bien nos decía el profe, o sea, comer manzanas chilenas que son llevadas a Sudáfrica para que las limpien, para llevarla a Inglaterra, es una cosa descabellada. Entonces dice, oye, la gente que puede y quiere se va a 20 kilómetros de las grandes ciudades. Imaginémonos 20 kilómetros fuera de Santiago, 20 kilómetros fuera de Valdivia, y te vas a encontrar terrenos que cuestan el 10% de lo que cuesta tu casa. Y ahí viene en el proyecto One, que dice, tú tienes que ser capaz, usando la tecnología de hoy en día, que tiene mucho que ver con lo que nos decía el profe Iñaki, de las ecozón del profe Manfred. No sé si se me cayó el internet a mí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Sí, perfectamente. Ah, súper. Dice, bueno, uno tiene que ser capaz de brindarse la energía y la comida. Si te vas a 20 kilómetros fuera de la gran ciudad, tienes espacios de cultivo. Tienes para ir a hacer cultivo, por ejemplo, de peces. Bueno, no hay gente quizás que dice, oye, yo no como carne, yo personalmente no como carne, pero hay que estar abierto a estas posibilidades, ¿no? Y ahí hay dos tipos de moneda que tiene que ver con esto que conversábamos de razón de uso y razón de cambio. O sea, razón de uso, porque tenemos que pensar que yo me veo reflejado en ti y tú te ves reflejado en mí. Entonces yo no me puedo aprovechar de ti y viceversa. Una especie de un nuevo acuerdo social. Y en esta línea Volkov nos plantea hacer casas ecoeficientes rodeándonos de gente que está en esta misma dinámica, y el tipo de moneda de intercambio, él lo plantea como aldeas anarquistas globales, porque él incluso plantea que estas aldeas estén en todo el mundo y tú te puedas cambiar así como ¿sabes qué? Me quiero ir a Argentina, me quiero ir a Francia, y tú intercambias la casa de esta aldea por la misma casa en otra latitud. Incluso que se hable el mismo idioma. Y esto tiene una relación cultural muy grande, ¿no? Porque muchas veces los idiomas y la palabra
nos crea barreras. Entonces, él plantea de esta forma desligarse en lo que más se pueda de este estado central, usando las cosas que a uno le sirven del estado central, ¿no? Pero tratando cada día de ser más autónomos y, como decía Manfred, caminar hacia la autodependencia. Proyecto One lo pueden encontrar en internet, en YouTube, como quinto nivel. Plantea esta idea, por último, decir que plantea la idea de por qué los jóvenes en Europa, ya que estamos hablando del norte, en Barcelona, fuera de las discos, hay centros de la UNESCO que te permiten testear las pastillitas para fiestas electrónicas que los jóvenes usualmente toman, el LSD, éxtasis, y ver qué grado tienen y decirte, bueno, si tú pesas 50 kilos y te quieres tomar todo esto, te vas a morir. Es una dosis muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que es también comprender que a mí como Estado me puedo meter en ciertas cosas y en otras no. Y lo máximo que te puedo dar es asesoría, ayuda, servicios. ¿Por qué estoy diciendo esto de las fiestas electrónicas? Porque ahí Wolkoff encontró que mucha de la juventud va a estas fiestas para tener una experiencia mística. No lo hacen para drogarse, para esto y para lo otro, no. Buscan una experiencia mística que les permite trascender. Y él dice, bueno, el proyecto de las aldeas One busca eso. Busca irte a un Tomorrowland, como estas fiestas que se hacen en Ibiza, en distintas partes de Europa, que tú vivas finalmente en una aldea con un contexto místico diario. Ahí responde a mis ojos un poco con la parte de la matriz de Manfred que nos habla sobre la trascendencia. Solo eso les quería compartir, y si pueden buscar quinto nivel en YouTube, es súper recomendable como para tener una visión espiritual de este tipo de temas que son tan apasionantes. Bien, muy bien. Ya nos hemos sobrepasado el tiempo. Ya son las 6:10. Acá. Bueno, ¿algún comentario final antes de cerrar la clase? Ya estamos fuera de tiempo. Rafael, Fernanda, Diego, María. Pucha, ya cerré el texto, pero tenía seleccionada una frase. Es justo un verso, pero es un texto narrativo, entonces no es un verso, una línea. Creo que es el segundo texto, el de crecimiento, que dice que en el fondo quizás los golpes sean tan fuertes y remezcan tanto que el estado de ánimo pueda cambiar. Pensando como en que nos peguemos al cachofazo como humanidad de repente cuando se ponga muy brígida la cosa. Dice, es poco decir que la realización de estas condiciones se enfrenta a dificultades considerables en las correlaciones de fuerza actuales, pero el estado de ánimo puede cambiar rápidamente bajo el golpe de la crisis. Subrayada también ahí. Ojalá que sí. Yo Parece... he caído mucho al cachofa en este tiempo de pandemia. Yo tengo fe.